Una nueva estequiometría, parte 2. En capítulos anteriores, explicamos que la reacción química opera como un intrincado motor cuando la examinamos desde una perspectiva molecular. Cada movimiento de los dientes del engranaje representa un evento dentro de la reacción. Si bien estamos acostumbrados a visualizar cómo las sustancias se relacionan a través de este engranaje, es esencial destacar que este motor ideal establece otras conexiones cruciales. Estas incluyen el flujo de electrones en el caso de una reacción redox, así como el inevitable flujo energético. Cantidad de reacción y estequiometrías de masa y carga. Analicemos la siguiente demostración. Muy bien, vamos a proceder a definir el concepto de cantidad de reacción química. En videos anteriores definimos el concepto de evento de reacción química como el proceso global que involucra la transformación de la cantidad mínima de reactantes en la cantidad mínima de productos. Como no podemos tener medio reactante o medio producto, la reacción como tal, el evento de reacción, tiene que llevarse a cabo de manera completa. Por ejemplo, para la combustión de metano con oxígeno, necesitamos 2 moléculas de oxígeno para poder quemar una molécula de metano como mínimo. Esos coeficientes estequiométricos en su combinación representan el evento de reacción. Y a su vez, conociendo la cantidad de eventos de reacción, podemos determinar el número de moléculas involucradas de cada especie química, siempre y cuando conozcamos sus números estequiométricos. La relación la habíamos planteado de la siguiente manera. El número de moléculas de una especie química dada es igual al producto entre el número estequiométrico por el número de eventos de reacción. Esta ecuación involucra lo siguiente. Si tuviéramos 2 eventos de reacción, eso significaría que el número total de moléculas de oxígeno sería igual a multiplicar ese número de eventos de reacción por el número estequiométrico del oxígeno. Por lo tanto, para quemar 2 moléculas de metano, se requerirían 2 por 2, 4 moléculas de agua y así sucesivamente. El asunto es que en la realidad no podemos tener reacciones aisladas. Tenemos cantidades enormes de reacciones químicas. Normalmente agrupadas en cantidades molares, es decir, números de Avogadro o moles. Y esto nos invoca a la relación de la tercera ley de Avogadro, la que relaciona el número de moléculas con la cantidad de sustancia en moles a través del número de Avogadro. Como el número de moléculas es igual en ambos lados de la ecuación, podemos igualarlas. Así que comenzamos este proceso de prueba matemática combinando ambas fórmulas en una sola. En el siguiente paso vamos a proceder a despejar la cantidad de sustancia pasando el número de Avogadro a dividir. Aunque la cantidad de eventos de reacción puede variar de una reacción a otra, sí es una constante para todas las sustancias involucradas en un determinado escenario. Así que pues cantidad de reacción es una semiconstante para un escenario particular. Así que es la que tiene sentido ser dividida entre el número de Avogadro. Este cociente va a tener un significado para nosotros, porque si hay muchos eventos de reacción, cantidades molares de reacción, es decir, trillones de reacción, es consistente dividirlo entre el número de Avogadro para obtener un número más manejable. Por lo tanto, este cociente, el número de eventos de reacción dividido entre el número de Avogadro, va a ser la cantidad de reacción química y le vamos a dar un nombre o un símbolo nuevo. Lo vamos a denominar de aquí en adelante cantidad de reacción química, va a ser un parámetro medido en moles. Eso porque el número de eventos de reacción es adimensional y la cantidad de sustancia tiene unidades de mol a la menos 1. Y si mol a la menos 1 está dividiendo, lo podemos expresar como mol a la potencia 1 o simplemente en moles. Eso quiere decir cantidad de, pero esto es una reacción, no una sustancia. De allí que le vamos a dar el nombre cantidad de reacción en lugar de cantidad de sustancia. Y básicamente van a ser paquetes de Avogadro de reacciones químicas, lo cual nos permite escribir la ecuación que llevamos de una manera más corta.
empleando el concepto de cantidad de reacción en lugar del de eventos de reacción sobre el de número de Avogadro. Con lo cual llegamos a una segunda expresión que nos permite dar una segunda definición del concepto de cantidad de reacción. Si despejamos cantidad de reacción de esta fórmula. En esta expresión podemos decir que la cantidad de reacción química va a ser igual al cociente entre la cantidad de sustancia y el número estequiométrico. Tenga en cuenta que aquí se sigue completamente las reglas de la IUPAC, es decir, la cantidad de sustancia de un reactante es negativo y el número estequiométrico de un reactante es negativo. Eso quiere decir que por definición la cantidad de reacción siempre es un parámetro positivo. Esto porque una reacción química únicamente puede avanzar en el tiempo. Y adicionalmente, la cantidad de reacción va a ser una semiconstante para todas las sustancias en una reacción química. Por lo tanto, podemos igualar a través de la cantidad de reacción para obtener, por ejemplo, la estequiometría mol a mol que vimos en el video anterior, en la cual dejamos despejada la cantidad de la sustancia incógnita. Y a través de este teorema podíamos extraer toda la estequiometría de masas puras. Sin embargo, la estequiometría de masas puras no es lo único que podemos extraer a partir de esta serie de definiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si la ecuación como tal es un proceso redox en el cual hay un flujo de electrones? En la combustión que tenemos aquí, de hecho, hay un flujo de electrones. Este oxígeno que se encuentra aquí está en estado de oxidación 0 y pasó a estado de oxidación 2 negativo. Eso quiere decir que todos los 4 oxígenos absorbieron cada uno 2 electrones. Eso me daría 2 del número estequiométrico, 2 del subíndice y los 2 electrones de la carga relativa. 2 por 2, 4 por 2, 8. Eso quiere decir que para que un solo evento de reacción en esta quema se dé, deben fluir al menos 8 electrones. Lo anterior implica que el número estequiométrico del electrón y el propio flujo de electrones hace parte del evento de reacción. Eso quiere decir un proceso demostrativo muy semejante al que hicimos para la cantidad de sustancia. Para ahorrarnos tiempo, vamos a montar el proceso para la estequiometría de cargas sobre la matemática que ya realizamos para la estequiometría de masas. Solo que vamos a definir un parámetro que es la cantidad de sustancia del electrón. La cantidad de sustancia del electrón la vamos a definir como el cociente entre la carga macroscópica de la reacción química sobre una constante de carga denominada constante de Faraday. Y podemos tomar nuestra definición de cantidad de reacción en términos de la cantidad de sustancia del electrón y el número estequiométrico del electrón. Y podemos igualar estas dos expresiones, lo cual nos permitirá determinar la cantidad de reacción en términos de la carga que midamos macroscópicamente al determinar la intensidad eléctrica de la reacción química en una determinada cantidad de tiempo. Por lo tanto, es un parámetro medible experimentalmente. La constante de Faraday es un valor conocido y el número estequiométrico de la reacción lo podemos obtener balanceando la ecuación química por ion-electrón o por método de semirreacciones. Lo único sería expresarla de una manera más elegante despejando la carga de la reacción, pasando el número estequiométrico del electrón y la constante de Faraday a multiplicar. La última de las tres estequiometrías es relativamente sencilla porque esta se define ya directamente en términos molares. Lo que vamos a hacer es definir la energía o calor de reacción en términos de un parámetro denominado entalpía de la reacción, o más concretamente diferencia de la entalpía de reacción, que va a ser un parámetro cuantitativo de tipo extensivo, que aumenta a medida que aumenta la cantidad de reacción química. Y ya sabemos que la cantidad de reacción química es el parámetro cantidad de reacción química literalmente. Por lo tanto, debemos encontrar una constante que multiplicado por la cantidad de reacción nos dé la energía de reacción. Y ese parámetro se denomina la entalpía estándar. La entalpía estándar es un parámetro que se define para una cantidad de reacción de 1 mol, exactamente. Por lo tanto, va a estar definida en cantidad de energía sobre cantidad de sustancia. Por ejemplo, kilojulios sobre mol. La cantidad de reacción va a estar definida en moles. Por lo tanto, al hacer esta multiplicación, los moles se cancelan y vamos a obtener unidades de energía en la solución.
Así que de las tres estequiometrías es la que necesita menos trabajo para poder obtener una fórmula. Ahora, una vez que tenemos estas definiciones, lo normal es expresar la energía de la reacción y la carga de la reacción no en términos de la cantidad de reacción, sino en términos de una cantidad de sustancia clave. Por lo tanto, debemos combinar el teorema de la energía de reacción con el teorema de la cantidad de reacción, o el teorema de la carga de reacción con el de cantidad de reacción, para obtener dos ecuaciones que sí son las que vamos a usar para resolver ejercicios de lápiz y papel. Entonces el primero es para poder resolver los escenarios de el calor de reacción en términos de la cantidad de una sustancia. Simplemente es reemplazar la cantidad de reacción en términos del parámetro de una sustancia clave. Y con esto se resolverán los ejercicios del calor de reacción. Y para los ejercicios de la carga de reacción es básicamente lo mismo. Tenga en cuenta que algunas formas de los ejercicios de carga de reacción va a necesitar una ecuación de auxiliar, que es una de las leyes de Faraday, que establece que la carga de la reacción va a ser igual a la intensidad eléctrica en amperios por el tiempo que sea necesario. Así que normalmente vamos a tener que combinar esta ley de Faraday con la ecuación de carga de la reacción según lo que nos requieran calcular. Adicionalmente, es probable que necesitemos reemplazar cantidad de sustancia en términos de la masa. Por lo tanto, la definición de masa molar es igual a masa sobre cantidad de sustancia, también puede ser requerida. De hecho, voy a emplearla para modificar los dos algoritmos que resolveremos, porque la mayoría de los ejercicios de lápiz y papel no están dados para moles, sino que van a estar dados para masas en gramos. Con lo cual obtenemos ecuaciones para poder resolver ejercicios relativamente complejos de estequiometrías de calor de reacción y estequiometrías de carga de la reacción. Bien, eso fue todo por el momento. En los próximos videos vamos a ver cómo funcionan estos teoremas, pero ya no vamos a requerir demostrarlos, porque ya los demostramos una vez. Ya es simplemente usarlos. Cantidad de reacción. Definimos la cantidad de reacción como el número de eventos de reacción química contados en paquetes de Avogadro, es decir, conjuntos de 602.000 trillones largos de reacciones, o simplemente moles de reacción para abreviar. Es importante señalar que, aunque conceptualmente un mol de reacción es muy diferente a un mol de sustancia, desde el punto de vista algebraico, no lo son. Por lo tanto, en el análisis dimensional, se manejan de manera equivalente como moles. En contraste con esto, como estudiamos en la estequiometría clásica, el mol de reacción es una categoría identitaria propia, claramente distinta de los moles de las sustancias involucradas. El símbolo seleccionado para representar este parámetro es la letra griega minúscula xi, y su definición se deriva del símbolo de un parámetro similar llamado avance de la reacción. El avance de la reacción se define como la diferencia entre las cantidades de reacción inicial y final, o como el diferencial de una reacción. Aunque ambos conceptos son similares, no son idénticos, y en términos físicos, podemos hacer una analogía con la diferencia entre posición y desplazamiento. La cantidad de reacción sería la posición de la reacción, mientras que el avance de la reacción sería como un desplazamiento, involucrando operaciones de resta simples o cálculos diferenciales, un aspecto que exploraremos en detalle más adelante. Por ahora, es suficiente comprender que la cantidad de reacción nos permitirá establecer conexiones entre ecuaciones que describen la reacción química en términos de masa, carga y energía. El concepto de avance de la reacción o cantidad de reacción fue propuesto por Théophile de Donder en 1920, en el marco de la química termodinámica avanzada.
Sin embargo, a lo largo de nuestro curso de química general, nos encontramos con este concepto en varias ocasiones de manera sutil, quizás debido a su intuitividad. Es común que se nos enseñe a implicar la transferencia entre el mundo molecular de un solo evento de reacción y el ámbito molar de un mol de eventos de reacción, de forma automática al analizar y resolver ejercicios de lápiz y papel. Como se evidencia en la primera demostración, aunque ambos mundos son similares, sus parámetros están separados por el número de Avogadro. Más allá de las ecuaciones, es fundamental comprender los conceptos y saber cuando estamos analizando una ecuación química desde la perspectiva de partículas microscópicas y cuando lo hacemos desde una perspectiva molar de sustancias. Siendo justos, a los químicos les llevó mucho tiempo comprender ambos mundos, especialmente cuando, incluso a principios del siglo XX, los primeros libros de texto alemanes escritos por eminentes autoridades como Wilhelm Ostwald negaban categóricamente la existencia del mundo molecular. Los análisis desde esta perspectiva se realizaban a regañadientes, tratándolos como si fueran ideas abstractas sin fundamento. Es posible que parte de esta controversia haya influido en nosotros, ya que, al analizar detenidamente un factor de conversión estequiométrico, se percibe como una estequiometría que se basa en no utilizar la interpretación molecular de la materia. En este curso, diferenciaremos entre la cantidad de reacción, definida como el cociente entre la cantidad de sustancia y su coeficiente estequiométrico, y el avance de la reacción, que se refiere a la variación en las cantidades de reacción entre dos momentos arbitrarios en el tiempo. La elección de esta distinción se debe a que la forma que implica restas también incorpora cálculos diferenciales y fenómenos asociados con el equilibrio químico o la cinética química, los cuales no abordaremos en este capítulo. Aunque Donder no es muy conocido, aparece en la legendaria foto del Congreso de Fotones y Electrones de Solvay 1927 junto a pesos pesados de la física. Los 30 científicos más prestigiosos de su tiempo, con 17 ya ganadores del Premio Nobel para el momento de la foto, y una, ya con 2, destacando sobre los demás también por ser la única mujer. Entre los asistentes tenemos a Peter Debye, Irving Langmuir, Max Planck, Marie Curie, Hendrik Antoon Lorentz, Paul Adrien Maurice Dirac, Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Louis Victor de Broglie, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Max Born, Niels Bohr, y entre los menos famosos, Théophile de Donder. Esto sugiere que debió ser alguien muy prestigioso en su época, ya que era miembro del grupo de investigación de Albert Einstein. Su trabajo principal se basó en vincular de manera avanzada la física newtoniana, la termodinámica avanzada y la química de procesos reversibles e irreversibles. Sin embargo, como sucede con muchos otros parámetros, el avance de la reacción y la cantidad de reacción, tal como lo definimos nosotros, solo tiene sentido bajo el lenguaje de la química moderna, acuñado después de 1961 por Edward Guggenheim. Más allá de la parte demostrativa o de las fórmulas, es esencial comprender los conceptos fundamentales en estequiometría. En primer lugar, el concepto clave es el evento de reacción. Sin embargo, dado que ocurren numerosos eventos, es necesario cuantificarlos utilizando el número de Avogadro, lo que nos lleva a referirnos a los eventos de reacción en paquetes de Avogadro, o moles, y por ende a llamarla como la cantidad de reacción. En segundo lugar, la cantidad de reacción ejerce control sobre las demás magnitudes asociadas a una reacción química, tales como las masas de sustancia, cargas eléctricas y las energías absorbidas o emitidas. En este sentido, la cantidad de reacción actúa como un motor que impulsa a las demás magnitudes. En tercer lugar,
La formulación precisa de estos principios conlleva la creación de ecuaciones que, en última instancia, generan algoritmos de uso práctico. Estos algoritmos se aplican de manera efectiva en los ejemplos siguientes, permitiéndonos comprender y manipular los procesos químicos de manera más eficiente. ¿Cuánta carga eléctrica en coulombio se necesita para depositar 25.8 gramos de cobre metálico a partir de iones cobre 2 positivo en solución? Lo primero es que vamos a plantear esta ecuación química, que es una media reacción o una semireacción. Entonces, en primera instancia tenemos el ion cobre 2 positivo, que debe producir cobre metálico, que va a estar en estado de oxidación cero. La cantidad de electrones debe ser la necesaria para que tengamos suma cero a ambos lados de la ecuación. A la izquierda tenemos más 2, por lo tanto allí voy a sumar una cantidad de electrones igual para que me dé una suma cero de cargas. Por lo tanto necesitaré 2 electrones para cancelar las dos cargas positivas del ion cobre. Una vez que tenemos esto, pues ya sabemos que el número estequiométrico del electrón es de 2. Y vamos a elegir un algoritmo para solucionar este escenario. Y vamos a emplearlo en esta ocasión por el método de ecuaciones algebraicas, porque ya lo resolvimos por el método de factores de conversión. La ecuación es la que tenemos acá. La carga de la reacción es igual al número de la constante de Faraday multiplicada por el cociente de números estequiométricos por la masa de la sustancia sobre la masa molar de la sustancia. Necesito la masa molar de la sustancia, es decir, la masa molar del cobre. Buscamos en la tabla periódica y para cobre voy a tomar un valor con 2 decimales de confianza, que sería por lo tanto 63.55. Y como es una masa molar, lo multiplicamos por la constante de masa molar, lo que nos da gramos sobre mol. Entonces pues ya tenemos los valores. Comenzamos a reemplazar en el algoritmo, porque la carga de la reacción es lo que nos pide en el enunciado y es lo que ya trae despejado por defecto esta fórmula. Entonces lo primero es la constante de Faraday, la cual invariantemente tenemos que buscar en la literatura. La vamos a asumir como 96.485. Segundos por amperios son iguales a coulombios, por lo tanto la vamos a expresar en coulombio sobre mol, multiplicado por los números estequiométricos. El número estequiométrico del electrón evidentemente es un 2. El número estequiométrico de la sustancia clave necesita que definamos la sustancia clave. En este caso, la sustancia clave la vamos a definir como el cobre. Por lo tanto, el número estequiométrico del cobre es un 1 porque no lo modificamos. Así que será 2 sobre 1. Multiplicado por la masa dada en el enunciado, 25.8 gramos, dividido la masa molar, 63.55 en unidades de gramo sobre mol. Procedemos a hacer el análisis dimensional. Mol que divide a una división. Gramo que multiplica, gramo que divide, se cancela. La única unidad que permanece sin ser cancelada es coulombio. Y coulombio es unidad de carga, justo la variable que pretendemos calcular, y es en la unidad que nos piden calcularla, coulombios. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y podemos pasar a la parte aritmética. Entonces, como resolví únicamente por calculadora la primera vez que hicimos ese ejercicio, pero por factores de conversión, entonces lo vamos a resolver nuevamente, únicamente empleando la calculadora. Entonces será 96.485 por 2 por 25.8 sobre 63.55. El resultado lo expresaríamos a 3 cifras significativas. Entonces tenemos 78.341, que tiene más de 3 cifras significativas, así que vamos a modificarla. Hacemos aparecer el punto o coma decimal y lo movemos 1, 2, 3 y 4 posiciones a la izquierda. Como movimos 4 posiciones a la izquierda, multiplicamos por 10 a la 4 positivo. El primer no significativo 4 es menor que 5, por lo tanto redondeamos hacia abajo. Y la solución, por lo tanto, queda expresada como 7.83 por 10 a la 4 coulombios necesarios para poder depositar 25.8 gramos de cobre metálico.
Determine la cantidad de calor en kilojulios que se desprende cuando se producen 1.26 por 10 a la 4 gramos de amoníaco, de acuerdo con la ecuación química de la síntesis de Haber, sobre la cual conocemos la entalpía estándar de la reacción. Tenga en cuenta que muchas veces las entalpías estándar de la reacción están dadas en unidades incompletas. Esto debe estar dado en kilojulios sobre mol de reacción, lo cual es básico. Si usted no reconoce que la entalpía estándar de la reacción está dada en kilojulios sobre mol de la reacción, no se puede resolver ni por factor de conversión ni por método algebraico, porque siempre va a llegar a una indefinición de unidades. No se les va a cancelar unos moles. Establecido eso, entonces ignoramos el 25 grados Celsius, porque esta condición es la que determina el calor de reacción. El dato clave es esto: el calor de reacción y la masa de la sustancia clave. Establecido eso, vamos a emplear uno de los teoremas que demostramos en videos anteriores para las estequiometrías diferentes de las de masas, que es esta de acá, para el calor de reacción en términos de la masa de una sustancia clave. La ecuación me pide pues el número estequiométrico de la sustancia clave y pues hay que reconocer cuál es la sustancia clave. Por lo tanto, la sustancia clave en este enunciado es amoníaco. Su fórmula es NH3. Por lo tanto, el número estequiométrico que estoy buscando es un 2. Y la masa molar de ese amoníaco habrá que calcularla. Entonces, recuerde que el algoritmo de la masa molar es la constante de masa molar, 1 gramo sobre mol, que multiplica como factor común a la suma ponderada de pesos atómicos por números estequiométricos. Así que comencemos. Para el nitrógeno vamos a tomar un valor de 14.01 y para el hidrógeno un valor de 1.001. 7, el primer no significativo en este caso, es mayor que 5. Entonces, para el nitrógeno 14.01, que se repite una vez, el 1 lo podemos ignorar en multiplicaciones, más el hidrógeno 1.01, que se repite 3 veces. Y operamos la aritmética. Entonces será 3 por 1, 3 y 1 que llevamos 4. 3 por 0, 0 y el otro 0, 0. El punto. 3 por 1, 3 y 4, 7. Y el 1 de las decenas baja. Multiplicado todo por la constante de masa molar, gramos sobre mol. Por lo tanto, lo único que queda es ya reemplazar los valores. Comencemos pues con la entalpía estándar de la reacción, que va a ser un valor negativo. Su valor es 92.6 y sus unidades completas son kilojulio, que está explícitamente, sobre mol, que se debe interpretar implícitamente. Toda entalpía estándar de la reacción, como su nombre indica, es de la reacción, por lo tanto está definida para una mol de reacción, ya que por tradición las entalpías asumen una interpretación molar de la reacción química. Eso dividido entre el número estequiométrico de la sustancia clave, que es amoníaco, por lo tanto es un 2, adimensional. Multiplicado eso por la masa, que nos dan 1.26, multiplicado por 10 elevado a la 4 gramos, sobre la masa molar que calculamos, 17.04 gramos sobre mol. Entonces, en el análisis dimensional vamos a tener lo siguiente: gramo que multiplica, gramo que divide, mol que divide a una división, se cancelan. La solución, por lo tanto, será negativa, lo que implica una emisión de calor, es exotérmica, y estará dada en kilojulios. Lo único que faltaría es operar los valores. Así que será 92.6 multiplicado por 1.26 por 10 elevado a la 4 sobre, abro paréntesis, es importante abrir este paréntesis después de la división, dividido entre 2 multiplicado por 17.04. El resultado lo expresaremos a 3 cifras significativas, porque los datos están dados para 3 cifras significativas, tanto el calor de reacción como la masa de la sustancia clave. Entonces será igual a 34.235 kilojulios,
que debemos corregir para las cifras significativas. Entonces hacemos aparecer el punto o coma decimal y movemos 1, 2, 3, 4 posiciones a la izquierda. Como moví 4 posiciones a la izquierda, multiplico por 10 elevado a la 4. El primer no significativo 3 es menor que 5, por lo tanto redondeamos hacia abajo y el resultado será de menos 3.42 por 10 a la 4 kilojulios. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.